kilogramo de cadmio. Entonces, interpretar esto, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa ese 0,05? Ese 0,05 asocia lo que es la incertidumbre. Eso quiere decir que es toda la variabilidad que conlleva esta medición, la dispersión de la medición, la dispersión propia. Entonces, esto quiere decir también que una medición no solo tiene un resultado, sino es un rango de resultados en realidad. En realidad, lo que se busca con una medición es encontrar el valor verdadero, pero el valor verdadero es imposible encontrarlo. ¿Por qué? Porque la medición propia conlleva algunos errores, ya sea errores de tipo aleatorio o errores de tipo sistemático. Entonces, como conlleva ese tipo de errores, no podemos obtener el valor verdadero. Entonces, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene un rango de valores, que en este caso es un valor puntual más su incertidumbre. En este caso, el rango de valores conllevaría 5,42 a, a 5,52. Ese es el rango de valores donde se va a encontrar el valor verdadero. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo yo puedo saber que este resultado ¿Cómo puedo saber que este resultado es confiable? Para saber que el resultado es confiable, tengo que conocer una serie de herramientas metrológicas para saber si el resultado que me están reportando es confiable o no es confiable. Básicamente, ¿y en qué se basa un poco la confiabilidad o no del resultado? Porque acá tan solo tenemos una información, la incertidumbre. En realidad, la confiabilidad del resultado se va a basar, como les comento, en conocer o tener una interpretación y entender algunos aspectos metrológicos que los vamos a ver a continuación. Entonces, hay otro aspecto muy importante también está, tanto como les comentaba, es la incertidumbre. La incertidumbre, a medida que es mucho mayor, pondría tener una tendencia de que probablemente esa medición tenga mucho más errores que una incertidumbre menor, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta también este aspecto cuando vamos a enviar a un laboratorio o cuando queremos que nos midan. Cuando hagan el laboratorio, cuando le diga voy a medir con esta metodología, es importante saber que el laboratorio les diga cuál es tu rango de incertidumbre, ¿no? Porque en base a eso vamos a ver también la calidad de la medición. Es muy importante, la incertidumbre refleja la calidad de la medición. Entonces, para entender un poco el concepto de trazabilidad metrológica y obtener un resultado confiable, el resultado confiable se va a basar en las siguientes herramientas metrológicas, que son la incertidumbre, la trazabilidad, la calibración, la validación de métodos, porque una metodología que se utiliza para medir tiene que ser validada con ciertos criterios de validación, como por ejemplo la exactitud, como por ejemplo el límite de detección, el límite de cuantificación, etc. Y para validar estos métodos y para calibrar, etc. Y también para obtener una incertidumbre para la trazabilidad se requiere el uso de materiales de referencia. Necesariamente se requiere el uso de materiales de referencia, ya sea materiales de referencia de soluciones o monoelementales que se utilizan en una medición inorgánica, o ya sea materiales de referencia de matriz. Vamos a ver cuál es la diferencia y para qué se utiliza cada uno de ellos. Y también otro aspecto importante que va a ver el desempeño del laboratorio es lo que es un ensayo de aptitud. El ensayo de aptitud es más asociado hacia el laboratorio para ver cómo en el tiempo el laboratorio se desempeña. Si es correcto o no es correcto su metodología utilizada para cierta matriz. Entonces, pero todo este conjunto de herramientas nos lleva a lo que es obtener un aseguramiento de calidad y un control de calidad para obtener un resultado analítico confiable, ¿no? Entonces, son algunos de los aspectos que hay que conocerlos para obtener una buena interpretación también del resultado, ¿no?
Entonces, vamos ya netamente al concepto de trazabilidad metrológica, ¿no? El concepto de trazabilidad metrológica, bueno, en varios documentos se encuentra ya establecido, pero básicamente nosotros siempre en nuestro documento base para entender algunos conceptos es el BIM. Nos basamos en el BIM, el Vocabulario Internacional de Metrología, ¿no? Donde nos dice que un resultado de medición está relacionado a una referencia mediante una cadena interrumpida de calibraciones y que cada una lleva una incertidumbre. Entonces, eso quiere decir que para nosotros trazar la medición propia del resultado final hacia el SI, hacia el Sistema Internacional de Unidades, es a través de una cadena de varias calibraciones, ha pasado por varias calibraciones. Pero, ¿con qué calibro? ¿Qué utilizo para calibrar? En este caso utilizo un material de referencia certificado, ¿no? Entonces, el usuario final, por lo general, el usuario de a pie, ya cuando tiene su resultado de medición, en realidad, él, para llegar a saber hacia dónde, cómo llegó hacia el SI, primeramente tiene que solicitar, en este caso al laboratorio, ¿sabes qué? ¿Con qué has calibrado? ¿Qué material has utilizado para calibrar? Porque uno de los aspectos también de las calibraciones es que mientras más calibraciones se hagan para obtener el resultado final, la incertidumbre va a crecer. Entonces, no es igual obtener un resultado de medición con un material de referencia certificado, por ejemplo, primario. Vamos a ver más adelante qué es un material de referencia certificado primario. Generalmente los materiales de referencia de certificado primario tienen una incertidumbre en términos relativos muy pequeña, que un material de referencia certificado, por ejemplo, comercial, que tiene una incertidumbre mayor. Entonces, cada uno lógicamente tiene diferentes fines, ¿no? Y es de acuerdo al fin o al propósito que uno desee, vamos a utilizar tal o cual material de referencia, ¿no? Ahora, para nosotros, generalmente, cuando ya uno hace la medición propia, eh, cómo yo sé si mi material que estoy utilizando para calibrar es trazable al SI, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un método primario o también ese material que yo he comprado, ese material de referencia, también ha sido utilizado, ha sido calibrado con otro material de referencia. Entonces, esos detalles del material de referencia se encuentran en el certificado del material de referencia. Ahí vamos a encontrar detalles como la vigencia, vamos a encontrar detalles como los valores certificados y también vamos a encontrar el detalle de la trazabilidad metrológica. En muchos casos se dice que la trazabilidad metrológica es comprada, entre comillas, porque cuando uno compra un material de referencia certificado, en el certificado propio se encuentra toda la vida de este material. Entonces, nosotros parte de la trazabilidad ya la estamos comprando, ¿no? Entre comillas, porque ya se encuentra ya dentro del certificado, ¿no? Entonces, esto en algunos casos hace, bueno, más fácil entender un poco el término de trazabilidad, ¿no? Entonces, hasta ahí un poco el concepto de trazabilidad metrológica. Ahora, la trazabilidad tiene otras implicaciones que vamos a ver más adelante, que es un término muy importante, que es la comparabilidad. ¿Por qué es importante la comparabilidad? Ahora, por qué es importante la trazabilidad en una medición? Como les comenté la trazabilidad nos permite comparar. Y comparar, bueno, tengo otro slide más adelante donde se ejemplifica mejor, ¿no? Este término, ¿no? Que lo vamos a ver, ¿no? La comparabilidad un poco nos permite no duplicar esfuerzos, porque
porque yo, si yo estoy haciendo acá la medición, quiere decir que mi resultado tiene que ser comparable con que lo haga en otro lugar, en otra parte del mundo, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Ahora, la trazabilidad también que me da una medición más confiable, porque me permite, para uno, conocer un poco estos aspectos metrológicos y todos, tiene que haber un poco un personal competente, un personal que conozca un poco de estos aspectos para poder tener una buena interpretación, ¿no? También, bueno, nos permite obtener métodos validados, un sistema de calidad integral y, bueno, trazabilidad a referencias adecuadas, ¿no? La trazabilidad hacia unidades del SI, ¿no? En este caso, las unidades para una medición química es la mol, ¿no? Pero también sabemos que no necesariamente todas las mediciones llegan a la mol. Entonces nos tenemos que basar en otras mediciones de masa a masa, porque muchos resultados en medición química lo tenemos en masa a masa o en masa a volumen, ¿no? No son unidades directas del SI, o también obtenemos también unidades, por ejemplo, de mol por kilo o mol por litro, ¿no? Entonces, a través de esto llegamos al SI, ¿no? Otro aspecto, como le comentaba, es la comparabilidad, ¿no? La comparabilidad de los resultados. Esos son uno de los aspectos que un poco trata la trazabilidad metrológica, ¿no? Ahora, la trazabilidad metrológica, tal como les he comentado, también es un aspecto que para aquellos laboratorios que tienen, que están acreditados o con fines de acreditación, la norma de referencia es la 17025, en el cual la norma propia les pide a los laboratorios que deben establecer y deben mantener la trazabilidad metrológica de los resultados, ¿no? Por medio de una cadena interrumpida de comparaciones. Entonces, la propia norma les pide a los laboratorios que deban, que deban tener un conocimiento, ¿no? Y que deban establecer en una medición propia la trazabilidad metrológica, ¿no? Entonces, estos laboratorios que están acreditados o que tienen fines de acreditación tienen que conocer un poco esta herramienta metrológica, ya que la norma en este caso les pide, ¿no? Ahora, ¿cómo es la jerarquía de la trazabilidad, ¿no? La jerarquía de la trazabilidad en sí, en el mundo, es a través el máximo ente hacia donde tiene referencia o hacia dónde lleva, ha trabajado en el tiempo acerca de las unidades del SI, es el BIPM, ¿no? El Buró Internacional de Pesas y Medidas, es el máximo ente donde tiene, como les comento, tiene custodiados en algunos casos, por ejemplo, el kilogramo. Bueno, que ahora en la actualidad ya se está cambiando un poco ese concepto de las unidades del SI, asociarlas hacia artefactos o hacia otro tipo de elementos, sino se está asociando a constantes universales, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro aspecto que ha cambiado en el mundo, ¿no? Desde el año pasado ya se ha un poco modificado este concepto, que en realidad más implicancia tiene hacia institutos de metrología o hacia tu propio BIPM que hacia las mediciones de los laboratorios de calibraciones o los productores o los laboratorios de ensayos, ¿no? Tiene más implicancia hacia arriba, ¿no? De ahí, después del BIPM, vienen los institutos nacionales de metrología, que por lo general los institutos desarrollan o utilizan o emplean métodos primarios, ¿no? Los métodos primarios, según el BIM, son aquellos métodos en los cuales las cualidades metrológicas del método son amplias y que las incertidumbres son conocidas. O sea, esto quiere decir que un método primario es, en su esencia, el método es totalmente conocido, todas las fuentes de error, y por ende, eh,
puede tener una buena interpretación o puede tener un valor de incertidumbre real con respecto a la metodología, ¿no? Entonces, un método primario nos lleva a obtener un material de referencia de certificado primario. Ahora, siguiendo y bajando la jerarquía, tenemos los laboratorios de calibración o los productores de materiales de referencia, que por lo general producen lo que son materiales secundarios, o emplean métodos secundarios y producen lo que son materiales de referencia secundarios. Ahora, los institutos nacionales de metrología en algunos casos también producen materiales de referencia secundarios, también los producen, porque bueno, en realidad en el mundo hay gran demanda por materiales de referencia, porque en este caso los materiales de referencia de matriz, bueno, cuando me refiero a materiales de referencia de matriz me refiero a aquellos materiales que, que el valor o el valor de concentración o el valor del analito que se requiere de estudio tiene que estar en una matriz, ya sea una matriz puede interpretarse como ya sea un suelo, ya sea, no sé, un alimento, ya sea un producto hidrobiológico, etcétera, ¿no? Esos son los que se conocen como los materiales de referencia de matriz, ¿no? Bueno, de ahí vienen los laboratorios de ensayo, que ellos utilizan los métodos validados o normalizados. En algunos casos ellos utilizan o desarrollan algunos materiales de referencia también. Algunos, algunos materiales de referencia comerciales o algunos materiales de referencia que le llaman in-house, ¿no? Para su propio uso, ¿no? Para su propio uso de control de calidad también. Y finalmente los productores que utilizan métodos de campo o algunos materiales de referencia de trabajo, o generalmente al productor que ya se le entrega el resultado final, ¿no? Entonces vemos dentro de esta jerarquía que la diseminación va de arriba hacia abajo y que la trazabilidad va de abajo hacia arriba, ¿no? Este es un poco lo que es con respecto a la jerarquía de trazabilidad, ¿no? Ahora, les comentaba el término de trazabilidad y comparabilidad, ¿no? Como ya les había dicho, y la comparabilidad nos permite tener un resultado acá, por ejemplo, medido acá en el Perú, de Carmen Cacao, y con, a través de una misma referencia, si esta muestra es medida en, no sé, en China o en algún país europeo, eh, el resultado tiene que ser no igual, el resultado no igual, pero sí el resultado comparable, o sea, los resultados son equivalentes, tienen que ser equivalentes. Lógicamente, si yo mido acá y allá, por la misma estructura de los laboratorios, por el mismo personal y ente, la incertidumbre no va a ser igual, pero esos resultados tienen que ser comparables, ¿no? Ahora, como dice acá abajo, un resultado comparable no significa que los valores de cantidad o las incertidumbres estén en el mismo orden, lógicamente no, porque para un resultado de medición, la incertidumbre conlleva en realidad mucho aspecto de la medición propia, donde tiene que ver el personal, tiene que ver el material que se usa, tiene que ver el equipamiento, tiene que ver el espacio físico donde, tiene que ver las condiciones, etcétera, con los cuales van a contribuir a la incertidumbre del resultado, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de comparabilidad, como les decía, en un país A y un país B. Bueno, el instituto, a través de sus mediciones, especificaciones, y tenemos un vendedor, o sea, es comparable en un país A y en un país B, por temas de, en este caso, de negocio, los resultados en un punto y en otro país son comparables, ¿no? Tienen que ser comparables, lógicamente, como ya les había comentado, y las incertidumbres no necesariamente son iguales porque implica una serie de aspectos, ¿no? Ahora, cómo es la cadena de trazabilidad? ¿Cómo trabajan los laboratorios? ¿Y cómo es esto en realidad en el mundo, ¿no? El BIPM trabaja desarrollando, en este caso, materiales de referencia, ¿no?
y a través de sus organismos que tiene sus organismos regionales, ¿no? Como por ejemplo el Euramet, el COMET, el NORAMET, el SIM, que es el Sistema Interamericano de Metrología, que ve todos los temas de metrología en esta parte de Sudamérica, de América, ¿no? Trabajan con los cuerpos de acreditación, ¿no? Lógicamente, en este caso, los institutos de metrología, como forman parte de los organismos regionales de metrología, que estos trabajan con el BIPM, en cada país tenemos lo que son los institutos de metrología, ¿no? Que los institutos de metrología son los que, a través del desarrollo de materiales de referencia, ellos son los que en los países propios eh, proporcionan una trazabilidad, ¿no? Una trazabilidad primeramente venida a través del BPM, de ahí a los institutos de metrología, los cuerpos de acreditaciones a los laboratorios de calibración o a los laboratorios usuarios o los laboratorios de medición, los cuerpos de acreditación le piden a ellos, ¿no? que tengan que tengan, que tengan la trazabilidad a través de la 17025 y estos lo logran a través de los institutos de metrología en muchos casos y esto se lleva al usuario final. Esta es un poco la manera como la cadena de trazabilidad se encuentra en el mundo, ¿no? Donde trabajan interrelacionadamente los entes metrológicos con los entes de acreditación, ¿no? Para que la trazabilidad metrológica llegue al usuario final, ¿no? Este es un poco el aspecto, cómo es la trazabilidad, cómo se ve la trazabilidad metrológica en el mundo, ¿no? Bueno, acá hay un esquema de trazabilidad también, donde vemos que la medición propia en campo, que es la primera parte, eh, eh, cómo llega hacia el SI, que es en la parte final donde se encuentra el SI, y vemos en la parte que dice A, cómo la incertidumbre, cómo la incertidumbre a medida que está el material cerca al SI es menor, ¿no? Porque dice que la incertidumbre es 10 a la menos 4 y la incertidumbre ya en un método de campo, una medición de campo es 10 a la menos 1, 10 a la menos 1. La incertidumbre a medida que se va utilizando de repente más calibraciones, etcétera, etcétera, dentro de la trazabilidad va creciendo, ¿no? Entonces es un aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Acá hay algunos esquemas de trazabilidad metrológica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la unidad del SI, utilizamos métodos primarios, los métodos primarios nos dan materiales de referencia, certificados primarios, que utilizamos otros métodos de referencia, ya sea un método secundario, o tenemos materiales de referencia certificados, ¿no? De ahí un método de campo y ahí obtenemos un resultado de medición. Básicamente este es un esquema de trazabilidad muy común, ¿no? Muy común, así se utiliza, ¿no? Acá tenemos otro esquema, mira, donde vemos los métodos primarios, los materiales de referencia primarios, los métodos de referencia y los comparadores de alta precisión, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco el aspecto de cómo se construye una carta de trazabilidad, ¿no? Acá vamos a ver una carta, tengo un ejemplo, acá está justo. Esta es una carta de trazabilidad para medición de cobre en agua, por ejemplo, ¿no? La unidad es el mol. En este caso, eh, hemos utilizado, dice que acá una disolución de cobre, donde la técnica de medición que hemos utilizado para medir el cobre es un ICP óptico, o tenemos lo que es un material de referencia de cobre con una incertidumbre. La primera es con una incertidumbre de 0,6%, la otra es de 1 a 3, de 1,3%, y el resultado final de 2 a 10%.
En mediciones, en mediciones inorgánicas, eh, para lo que es la certificación de materiales de referencia, de lo que es las soluciones monoelementales que son muy conocidas, eh, por lo general ya hay como un consenso eh, donde se utilizan dos metodologías que son muy comunes, ¿no? Que son la metodología a pesar de que no son metodologías primarias, pero las metodologías han sido tan estudiadas y son tan desarrolladas, que son, por ejemplo, la metodología con ICP óptico, con un método de alta exactitud que ha sido desarrollado por el NIST, en el cual ellos, bueno, en realidad requiere de muchas mediciones, ¿no? Requiere de muchas mediciones y requiere de ciertos aspectos que conllevan a que la incertidumbre propia de la medición eh, esté muy conocida. Es casi como si se obteniera un método primario, pero en realidad no está considerado como un método primario. Los métodos primarios considerados para mediciones inorgánicas tan solo es el ICP masa. El método es ICP masa con dilución isotópica. Es el único método en mediciones inorgánicas considerado para mediciones elementales, ¿no? Ah, y hay otra metodología que es también, pero esta metodología no es muy común, ¿no? Para mediciones elementales, ¿no? Es puntual para un elemento, es la medición de, de titulación, pero por el método potenciométrico, ¿no? Entonces, son las dos únicas metodologías conocidas como métodos primarios que son utilizadas para el desarrollo de materiales de referencia, ¿no? Para mediciones, en este caso, de materiales de referencia, para la caracterización de materiales de referencia certificados, ¿no? Entonces ya hasta acá un poco hemos entendido el aspecto de trazabilidad metrológica, ¿no? Que la trazabilidad nos lleva a una referencia, esta referencia es el SI, y cómo lo logramos a través de una cadena ininterrumpida de calibraciones. Cada calibración conlleva la incertidumbre, cada calibración contribuye a la incertidumbre final. Entonces, bueno, eso es en resumen lo que es trazabilidad metrológica, ¿no? Vamos a ver ahora otro aspecto que es importante, que son los ensayos de aptitud. ¿Por qué es importante un ensayo de aptitud? ¿Qué conlleva un ensayo de aptitud? ¿Qué nos permite ver un ensayo de aptitud? Entonces, el ensayo de aptitud en realidad nos permite determinar o evaluar el desempeño de un laboratorio respecto a ciertos criterios, como dice, bueno, como dice acá el título, a ciertos criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios, ¿no? Entendiendo como comparaciones interlaboratorios, tal como lo dice la 17043, donde dice que la comparación interlaboratorio es todo el aspecto de organización, todo el aspecto del almacenamiento, el tratamiento de la muestra que tiene que ser empleado para fines de un ensayo de aptitud, ¿no? Entonces, entendiendo esto, los ensayos de aptitud son muy importantes para que un laboratorio en el tiempo sepa cómo se está desempeñando respecto a una medición, respecto a cómo está respondiendo su metodología en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente cuando uno valida o cuando uno desarrolla una metodología, requiere de personal, requiere de toda una infraestructura, ¿no? Y por ejemplo, un personal que está trabajando en un laboratorio y que en el tiempo con él, con este personal solo, se validó el método, se trabajó el método y este personal ya no se encuentra. Entonces, otro personal está trabajando, otro personal entra a trabajar. Entonces, ¿cómo sabemos que en realidad la metodología contempló a todos estos cambios de personal? Se supone que debe contemplar, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que en realidad cuando cambió de personal no contribuyó? Eso estamos hablando de un aspecto nada más. Por ejemplo, otro aspecto puede ser que cambiaron, no sé, cambió de equipamiento,
Si cambió de equipamiento, ¿cómo podemos saber que en realidad, lógicamente esto también a veces es estudiado cuando se valida, ¿no? Pero si no se tomó en cuenta en la validación, ¿cómo sabemos que en realidad el laboratorio se está desempeñando bien, ¿no? En el tiempo. Entonces, una de las formas de ver esto, ¿no? Es a través de los ensayos de aptitud. Y entonces, por lo general, un ensayo de aptitud conlleva conlleva el desarrollo de un material de referencia, porque para un ensayo de aptitud, en este caso de una medición, estamos hablando de una medición química, conlleva el desarrollo de un material de referencia, el cual tiene que ser, eh, tiene que ser estudiado en términos de homogeneidad, en términos de estabilidad, y este material va a ser distribuido a todos los laboratorios participantes, ¿no? Y en el cual, después de que los laboratorios hayan medido, estos entregan sus resultados, en este caso, al proveedor del ensayo de aptitud. Este realizará un informe en el cual detallará el desempeño, en este caso, del laboratorio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese es un poco el aspecto para entender lo que es un ensayo de aptitud, ¿no? Nos permite evaluar el desempeño de un laboratorio. Lógicamente, acá está la importancia, como ya les comentaba un poco, nos permite evaluar el desempeño. Otro, nos permite identificar los problemas e iniciar acciones de mejora. Esto es porque a través de un ensayo de aptitud nosotros podemos ver, eh, si por ejemplo el laboratorio no salió satisfactorio, eso no quiere decir que el laboratorio, bueno, no sabe medir, o que es malo realizando este tipo de medición. No, no, eso no quiere, esto quiere decir que tan solo el laboratorio, de repente, dentro de su sistema de gestión, tiene que ver cuáles han sido los aspectos que conllevaron a obtener este resultado que no salió satisfactorio, y por ende tomar todas las acciones posibles para las mejoras, y de ahí poder seguir participando en otro ensayo de aptitud y con estas mejoras poder salir satisfactorio, ¿no? Esto es como una alerta para tomar en cuenta al laboratorio con respecto a su desempeño, ¿no? Y esto también establecer la eficacia y la comparabilidad de las mediciones, lógicamente también, ¿no? Esto nos permite ver qué tan eficaz es un laboratorio en el tiempo, ¿no? Muchos salen en el tiempo, ah, a pesar de todos los cambios, a pesar de todas las cuestiones, siguen saliendo satisfactorios. Entonces quiere decir que ese laboratorio es muy, muy eficaz, porque el laboratorio contempló todos los aspectos que podrían cambiar o que podrían repercutir en su medición, y por ende puede salir satisfactorio en todas sus participaciones, ¿no? Bueno, la norma de referencia para los ensayos de aptitud es la 17043, como ya les había mencionado. Es una norma que nos especifica los requisitos generales para la competencia tanto de los proveedores, de los programas de ensayo de aptitud, y para el desarrollo y la operación propiamente del programa, ¿no? Dentro de la 17043 se toman todos los aspectos de un ensayo de aptitud, ¿no? Como por ejemplo aspectos de confidencialidad. Los ensayos de aptitud no pueden ser, en realidad el informe sí, ¿no? Pero los participantes no pueden ser divulgados, bueno, sin la autorización de ellos, ¿no? Es uno de los requisitos que pide la 17043. Otro aspecto es el uso de materiales de referencia, ¿no? Porque para un ensayo de aptitud se quiere el desarrollo de uno de los materiales de referencia, y en realidad esto llama a otra normativa que es la 17034, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También otro aspecto que conlleva esto es el tema de la evaluación de desempeño, ¿no? ¿Cómo se realiza la evaluación de desempeño? ¿Qué herramienta estadística utilizar para la evaluación de desempeño? En este caso, en la 17043, bueno, por ahí menciona, por ejemplo, el Z-score, ya sea el error normalizado, etcétera, algunos de estos criterios o estadísticos que se utiliza para evaluar el desempeño de los laboratorios, ¿no?
acá en el INACAL. Ya hace buen tiempo, ya hace años que desde que, bueno, era Indecopi, incluso se vienen desarrollando ensayos de aptitud, ¿no? Ensayos de aptitud en realidad hemos ido en el tiempo, hemos ido incrementando con respecto tanto a las matrices como a los analitos, ¿no? Ya que vemos que hay mucha demanda en realidad y porque cada vez hay más matrices y en realidad hemos tratado de cubrir lo que se puede, pero sabemos que todavía falta por cubrir muchas matrices. En este caso, una de ellas es el cacao, ¿no? Que también nosotros estamos trabajando en ese aspecto para poder realizar un ensayo de aptitud. En realidad ya tenemos un ensayo de aptitud programado, ¿no? Ya tenemos un ensayo de aptitud programado en este caso, para septiembre, acá como vemos dentro del programa, ¿no? Pero esto vamos a tratar de repente, vamos a modificar un poco, esto vamos a actualizar porque todavía con este tema de la pandemia y todo, hemos tenido ahí algunos retrasos y vamos a tener que esto actualizarlo, ¿no? También para que los laboratorios tengan más tiempo de poder inscribirse y poder participar en el ensayo de aptitud, ¿no? Un ejemplo, básicamente, dentro de nuestros informes de ensayo de aptitud, en el cual nosotros ya hemos desarrollado, como les comento, muchos ensayos de aptitud. Por ejemplo, acá hemos uno que desarrollamos, ¿no? Con respecto a la determinación de aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, fierro, manganeso, níquel, plomo y zinc en agua de río. Este fue uno de los primeros ensayos de aptitud que realizamos en una matriz natural, ¿no? Porque las matrices naturales, primeramente nosotros empezamos realizando en matrices sintéticas, de ahí ya un poco ya desarrollando las metodologías, nosotros ya pudimos entrar a lo que es un poco, y también teniendo cada vez más equipamiento, poder entrar en lo que es ya matrices naturales, ¿no? Que es un poco de repente más trabajoso, un poco más difícil por ahí en algunos aspectos con respecto a las matrices sintéticas, ¿no? Entonces, dentro de nuestros informes, nosotros contemplamos esto tal como lo dice la 17043, ¿no? Los objetivos del ensayo de actitud, los participantes, bueno, ahí se detalla los participantes, el ítem que va a ser distribuido, que va a ser, no sé, en este caso fue un agua de río, pero el agua de río previamente, la cantidad, el volumen, en este caso creo que fue de 500 mililitros, lógicamente preservada, ¿no? Porque el material previamente para que pueda ser utilizado para un ensayo de aptitud tiene que ser estudiado, ya sea en homogeneidad, en estabilidad, y en este caso nosotros, bueno, nosotros mismos le damos el valor caracterizado, ¿no? Que también es una de las formas que la 17043 otorga para dar el valor, para dar el valor certificado al material, ¿no? De ahí tenemos el esquema de distribución y el cronograma, cómo vamos a distribuirlo, qué condiciones hay para distribuir el ítem, ¿no? Porque no todo lo podemos, por ejemplo, hay materiales que se tienen que distribuir, ya sea no sé, algunos requieren que sea a -4 grados Celsius, entonces vamos a requerir de repente un sistema o no sé, un medio adecuado para poder transportar el material del ensayo de actitud hacia el laboratorio, ¿no? De ahí los valores de referencia, los valores de referencia, lógicamente, que los valores de referencia los da el INACAL los obtiene con sus metodologías desarrolladas, ¿ya? El monitoreo de los ítems, bueno, dentro del informe nosotros detallamos ahí incluso cuál ha sido el estudio de homogeneidad, qué ítems se han utilizado para el estudio de homogeneidad, cuál es la incertidumbre que se ha obtenido del estudio de homogeneidad, la incertidumbre que se ha obtenido del estudio de estabilidad. La estabilidad la estabilidad se estudia a corto y a largo plazo, ¿no? De ahí tenemos los resultados de la comparación, el tratamiento que se hace de los resultados
Y las conclusiones, ¿no? Ahí nosotros dentro de las conclusiones eh, evaluamos el desempeño, ¿no? Si el laboratorio salió satisfactorio o no salió satisfactorio. Tenemos algunas observaciones y algunos comentarios finales acerca de la, del ensayo de aptitud, ¿no? Entonces, básicamente estos son algunos de los puntos que nosotros tratamos en el informe final, ¿no? Tal como nos dice la 17043. Acá tenemos un ejemplo de 6 laboratorios que participaron en este caso para la evaluación de desempeño de cadmio en agua de río. Miren, acá tenemos, por ejemplo, que el valor de referencia, lógicamente, es el central y las dos líneas punteadas hacia arriba y hacia abajo nos reflejan lo que es la incertidumbre en este caso, del laboratorio de referencia, en este caso del INACAL. Vemos algunos aspectos, vemos algunos laboratorios, por ejemplo, el laboratorio 4 y el laboratorio 5, como que están fuera del valor de referencia, ¿no? En este caso, el laboratorio 5 salió cuestionable. Cuestionable con respecto al Z-score, ¿no? Pero de repente, si nosotros utilizamos acá otra herramienta como el error normalizado, probablemente salga no satisfactorio. Entonces, hay algunos criterios que también nosotros utilizamos para utilizar tal o cual herramienta estadística para la evaluación de desempeño. Podríamos decir nosotros, por ejemplo, que el laboratorio 6, bueno, a pesar de que salió satisfactorio, eh, es un buen laboratorio o de repente es una buena medición, podríamos decir. Mm, Podríamos dejarlo incluso en condicional, ¿no? Porque si vemos con respecto a los otros laboratorios, han tenido una mejor incertidumbre. La incertidumbre del laboratorio 6, bueno, las barras hacia arriba y hacia abajo reflejan la incertidumbre. Entonces, el laboratorio 6 aparentemente digo, porque bueno, no sé el aspecto de toda la medición, ¿no? Lo que yo podría concluir acá es que aparentemente hay una sobreestimación, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y en el laboratorio 4, lo que aparentemente hay una subestimación de la incertidumbre, ¿no? Entonces, a través de este ejercicio de ensayo de actitud, nosotros podemos ver el desempeño de los laboratorios, ¿no? Este es un claro ejemplo, en este caso, en este ensayo de actitud que nosotros realizamos con respecto a la medición de cadmio en agua de río, ¿no? Ahora, ya entendiendo un poco lo que es el ensayo de aptitud, ¿no? Que se utiliza para ver el desempeño del laboratorio, vamos a otro aspecto que es el uso de materiales de referencia para mediciones de cadmio en cacao. En realidad, como ya les había comentado un poco, cadmio en cacao es una matriz, en realidad. Si bien es cierto hay muchos papers, hay muchos estudios de repente del cacao propio, pero como el desarrollo de materiales de referencia eh, en realidad hay muy pocos y hoy en día el afán es trabajar mucho en esto porque en realidad este cambio de regulación y todo conlleva a muchos países, más que todo de acá de Sudamérica, y se está trabajando duro. Nosotros en este aspecto hemos trabajado y estamos trabajando en la actualidad con nuestros pares de Colombia. Ellos ya, bueno, lógicamente ellos ya llevan trabajando ya un tiempo, ellos ya han desarrollado, están en desarrollo de un material y entonces por ahí hemos compartido información y todo al respecto para poder nosotros también en un tiempo corto tener ya un material de referencia certificado. Si bien es cierto, vamos a tener un material de referencia para el ensayo de aptitud, para obtener un material de referencia certificado es un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque llevan otros estudios, ¿no? Como ustedes, bueno, y como dicen acá, por ejemplo, las definiciones, ¿no? El material de referencia tan solo hay que saber que es homogéneo y que es estable, bueno, para ciertas propiedades, ¿no? En cambio, para uno tener un material de referencia certificado, este material tiene que ser caracterizado y tiene que ser caracterizado por un procedimiento válido metrológicamente, ¿no? Y también esto conlleva a nosotros obtener la incertidumbre final del analito, en este caso que se está certificando, ¿no? Entonces, esos son los dos aspectos que diferencian, tanto el material de referencia como un material de referencia certificado. Lógicamente, el material de referencia certificado, como su nombre lo dice, también conlleva o trae un certificado, ¿no? En el cual se detalla todos los aspectos del material, ¿no?
Bueno, en realidad y en el mundo hay muchos productores de materiales de referencia, ¿no? Bueno, dentro del mundo metrológico, el NIS, por ejemplo, el LGC, por ejemplo, el CRIS de Corea desarrolla materiales de referencia, el NMAJ de Japón desarrolla materiales de referencia, el NRC de Canadá, que es muy conocido por desarrollar materiales de referencia en productos hidrobiológicos. Y el COMAR es una base de datos donde uno puede buscar materiales de referencia en el mundo, ¿no? En el COMAR ya tiene hace años por algunos institutos de metrología fue desarrollado para que en el mundo uno pueda conocer qué tantos materiales de referencia hay, ¿no? Y lo van actualizando cada vez más, ¿no? Entonces siempre es tener para aquellos que de repente van a desarrollar un método o requieren del uso de algún material de referencia, es importante, si no conocen dónde hay tal o cual, importante revisar la base de datos del COMAR, ¿no? Ahí nos da mucho detalle acerca de los materiales de referencia que hay en el mundo, ¿no? Para el desarrollo de materiales de referencia, eh, la ISO REMCO ha trabajado en asociaciones con otras instituciones para el desarrollo de algunas guías o algunas normativas para el desarrollo, en este caso, de materiales de referencia, ¿no? En este caso tenemos la guía 30, que básicamente donde se ven las terminologías, la guía 31, donde se ve el tema de etiquetado, ¿no? Y todo eso, la guía 33, donde nos da las buenas prácticas del uso de los materiales de referencia, y lo que son quizás los que utilizan más los productores o los más importantes para los productores, son estos dos últimos, ¿no? La 17034 y la guía 35, ¿no? Donde la 17034 nos da los requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia. Y la guía 35 nos da toda la parte técnica, si bien es cierto, la 34 están todos los requisitos, tanto técnicos como de gestión, en la 35 ya va a más a detalle, ¿no? Los conceptos estadísticos que se requieren para una caracterización, para una homogeneidad, incluso la guía 35 trabaja de la mano con la 13528, ¿no? Que es otra normativa también que se utiliza para lo que es la caracterización y el estudio de homogeneidad y estabilidad de materiales de referencia, ¿no? Bueno, dentro de la 17034, bueno, vemos estos son el detalle, ¿no? De los, de los de los requisitos que requieren para la producción tanto de material de referencia como material de referencia certificado. Vemos que hay que tener una planificación previamente. Dentro de la planificación vemos por qué estamos desarrollando el material, para qué, cuál es el uso, el tiempo de vigencia, cuál es la incertidumbre que nosotros esperamos, etcétera. De ahí, bueno, algunos aspectos, también como de ahí vienen otros aspectos como la manipulación, la trazabilidad, el estudio de homogeneidad, etcétera, etcétera. Son estos algunos campos que tiene la 17034, ¿no? La última versión actualizada del 2016. Ahora, ¿qué tipo de materiales de referencia hay? En el mundo hay materiales de referencia de sustancias químicas puras, o las que se conoce como los materiales de referencia de alta pureza, o los metales de alta pureza, ¿no? Son barras, en este caso, de algún metal que tienen al 99,99% en algunos casos de pureza, pero que han sido estudiados en impureza, ¿no? Generalmente los materiales muy puros se les estudia en impureza, ¿no? Y que estos son, bueno, desarrollados por Instituto de Metrología por lo general, ¿no? Y soluciones que estos materiales también en algunos casos son utilizados para el desarrollo de soluciones monoelementales, ¿no? O soluciones que se utilizan para las calibraciones, ¿no? Hay, no sé, bueno, en los laboratorios comúnmente utilizan las soluciones lo que le llaman las soluciones de 1000 ppm, ¿no? Ya sea de algún analito, de cadmio, sodio, potasio, etcétera, ¿no? Que incluso hay muchos productores no comerciales que podemos encontrar, ¿no? Pero un aspecto importante es ver la incertidumbre, como les digo.
Hay otros materiales de referencia de mezcla de gases, en este caso para calibrar, ¿no? También para calibrar la medición que se va a realizar de gases. Hay materiales de referencia de matriz, con el contenido certificado de sustancia. Esto es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, para lo que es cadmio en cacao, ¿no? Ver el cadmio en una muestra de cacao, es una material de referencia de matriz. Hay materiales de referencia con propiedades físico-químicas, por ejemplo, material de referencia de densidad, es un material de referencia con una propiedad físico-química, con uno de punto de fusión, también hay. Material de referencia con valor asignado para ciertas propiedades en unidades arbitrarias, por ejemplo, para la dureza, que es una propiedad arbitraria, también hay material de referencia, ¿no? Y en general hay muchos materiales de referencia, ¿no? Bueno, ¿para qué es el uso de los materiales de referencia? El uso es para la validación de métodos. Para la validación de métodos, bueno, en realidad se utilizan tanto los materiales de referencia que me van a dar la trazabilidad, que es el material de referencia monoelemental con el cual se va a realizar la calibración, y tenemos otro material de referencia de matriz para lo que es la validación, para evaluar ya sea precisión o ya sea exactitud, ¿no? Los materiales de referencia sirven para lo que es la calibración, para el aseguramiento y control de calidad. Para el aseguramiento y control de calidad, netamente porque dentro a veces de un batch que se va a medir, ¿no? Por ahí se tiene que utilizar un material de control y también en algunos casos se utilizan ya sea material de referencia o material de referencia certificado, lo que es la trazabilidad metrológica, como ya les había comentado, para los ensayos de aptitud, ¿no? También se utilizan materiales de referencia y para mantener escalas convencionales, porque bueno, a través de los materiales de referencia llegamos al SI, ¿no? En el INDACAL se han desarrollado, en realidad ya con el tiempo se han ido desarrollando muchos materiales de referencia, pero en general hay un material de referencia que desarrollamos ya hace un tiempo atrás, ¿no? En el cual llegamos a hacer una publicación, ¿no? Que es un material de referencia de metales en agua, de acuerdo a una regulación que había, ¿no? Para agua potable. Este material lo desarrollamos, bueno, fue en realidad una matriz sintética, y lo cual pudimos publicar, ¿no? En una revista internacional, ¿no? Fue publicado y bueno, pues ahí hemos estado trabajando duro con ese material, ¿no? Acá, un poco el aspecto de lo que es los materiales de referencia, en este caso para la matriz de cacao, ¿no? En realidad, esta es una de las últimos desarrollos que ha realizado el BAM. El BAM en realidad no es un instituto de metrología, ¿no? El Instituto de Metrología de Alemania es el PTB, pero que el PTB ha designado al BAM, en este caso, para el desarrollo de materiales de referencia en lo que es la parte inorgánica, ¿no? Y el BAM ha desarrollado material de referencia, en este caso, de cacao en polvo, ¿no? Y ha certificado lo que es cadmio, ¿no? Ahí tenemos algunos valores, ¿no? De sus materiales, el RMB de 513, que tiene 0,181 miligramos por kilogramo de cadmio, ¿no? Son tres materiales lo que ellos han desarrollado, ¿no? Ese es quizás el material que ahorita tenemos más cercano a la matriz de cacao, ¿no? Porque no hay otro material, ¿no? Los otros que hay son en chocolate, ¿no? Por ejemplo, el de NIS que desarrolló es un chocolate, ¿no? Donde también está certificado el cadmio, ¿no? El cadmio y otros metales. Tenemos el de chocolate negro, que también fue desarrollado por la Unión Europea, ¿no? Que también está certificado en lo que es cadmio, pero es un chocolate, ¿no? El más cercano es el que tenemos, es el del BAM. Bueno, ahora acá vamos a ver algunas, algunas metodologías para la medición de cadmio en cacao, ¿no? Eh, en realidad, dentro de la medición propia, hay algunas definiciones que se utilizan, ¿no? Que de repente a veces son confundidas unas con otras, ¿no? Por ejemplo, lo que es técnica, método, procedimiento, o que lo que es un protocolo, ¿no? Em, la técnica generalmente está asociado a un principio, ya sea físico o químico, ¿no? Por ejemplo, em, la técnica de espectroscopía.
ya sea espectroscopía de absorción atómica, espectroscopía de emisión atómica o espectroscopía de rayos X, ¿no? La técnica está asociada a un principio químico o un principio físico. En cambio, el método ya es algo específico, ¿no? Donde esta técnica se va a utilizar para determinar cierto analito en una matriz dada, ¿no? Y por eso que el método es un, bueno, tal como lo dice acá, es un medio para analizar una muestra para un analítico específico. En realidad hay muchas metodologías, por ejemplo, los métodos AOAC, ¿no? O los métodos NMKL, etcétera, ¿no? Donde ya te detallan ahí lo que es, qué técnica vas a utilizar, ¿no? Entonces, la técnica es una cosa, la metodología es otra cosa. Bueno, y el procedimiento ya es algo, es una instrucción, ¿no? Más, más detallada, una instrucción propia de lo que voy a analizar, ¿no? Porque la metodología en este caso a veces el método es muy general, ¿no? El método te dice para determinar, no sé, alimentos o para determinar, eh, sí, alimentos. Pero, por ejemplo, yo solo quiero determinar, por ejemplo, cadmio en cacao. Entonces tengo que hacerme un procedimiento netamente para cadmio en cacao, es algo más específico. Y hay un protocolo ya es algo más general, donde se tocan muchas pautas, ¿no? Acerca de la propia medición, ¿no? Entonces, entonces, ya netamente para cuando uno va a analizar o cuando uno va a realizar, por ejemplo, que nos llegue nuestra muestra de cacao, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo determino el cadmio, no? ¿Cómo hago? Entonces, lo primero, lógicamente, tengo que tener mi procedimiento. ¿Qué hice mi procedimiento? Por lo general, por lo general, las muestras se requieren llevar a un estado en el cual eh, puedan ser, puedan ser tratadas o puedan ser digeribles o puedan ser medibles, ¿no? Porque en el grano es un poco complicado medirlo propiamente. Hay técnicas que pueden medir en el grano, pero en realidad estas técnicas son, como el grano es muy uniforme, las técnicas nos van a dar probablemente unas incertidumbres muy grandes, ¿no? Entonces, para yo de repente poder tener una noción más clara dentro de todo un conjunto, dentro de toda una muestra, de repente requiero de moler, ¿no? Requiero llevar a otro estado, ¿no? Un polvo probablemente. Entonces, eso es lo que muchas metodologías nos dicen, ¿no? Llevar a polvo. Una vez llevado a polvo a cierta granulometría, realizar ya sea una digestión, ¿no? Ya sea una digestión en un sistema abierto o en un sistema cerrado. eh, Sistema abierto le llaman a los sistemas que se trabajan de repente en una campana, en unos vasos, ¿no? Donde se agrega cierta cantidad de muestra. Un sistema cerrado es un sistema que requiere de repente de un digestor de microondas, etcétera, y de ahí lleva a lo que es el análisis, ¿no? Ya sea por las técnicas que son clásicas, que son conocidas, ya sea por la técnica de absorción atómica, la técnica por horno de grafito, por ICP óptico o por ICP más. ¿De qué depende de uno o de otro? De la cantidad o depende del valor del analito. ¿Por qué? Porque todas estas técnicas no tienen el mismo límite de detección. Entonces de eso va a depender cuál tal o cual técnica utilice para medir la cantidad de cadmio que haya en este caso en mi muestra, ¿no? Bueno, como ya les había comentado, la preparación de la muestra requiere de un sistema ya sea cerrado o abierto. Por lo general se utiliza peróxido de hidrógeno, ya que el cacao tiene mucho contenido de grasa, ¿no? Y en este caso el peróxido de hidrógeno nos permite, en este caso, oxidar la grasa. Se utiliza con unas mezclas de ácidos a veces en diferentes cantidades. Hay varias metodologías, ¿no? Que utilizan diferentes cantidades de ácido nítrico o incluso utilizan otras mezclas, ¿no? Etcétera. Ya eso es dependiendo de la metodología, ¿no? Y en este caso las técnicas que se utilizan para medir son las de absorción atómica, como ya les había comentado ahí, ¿no? Eh, Ahorita El, tengo un cuadro más. Elmer, disculpa que interrumpa tu presentación. Solamente para instar a los participantes que tenemos que por favor vayan realizando sus preguntas, ¿no? Para que las podamos responder al final de la presentación como indicamos al inicio, ¿no? Vayan enviándolas.
y disculpa la interrupción de tu tan clara presentación. Continúa, No, por no te favor. preocupes, Ricardo, no te preocupes. Listo, ¿no? Entonces, de eso, como ya les había comentado, de las técnicas, bueno, ya tenemos la de absorción atómica. Como les comenté, tengo más adelante un slide para ver cuándo utilizo tal o cual técnica dependiendo del límite de detección de la técnica, ¿no? Bueno, en este caso lo que nos lleva en sí a medir el cadmio en cacao es la regulación que salió, ¿no? Nosotros vemos los límites que son de 0,1, 0,6, 0,8 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces, dependiendo de estos valores, vamos a ver qué técnica vamos a poder utilizar, ¿no? Si bien es cierto, esto es un chocolate, pero nosotros podemos extrapolar esto a lo que es cacao, ¿no? Entonces, a lo que es cacao en el producto, ¿no? Los granos de cacao, ¿no? Entonces, acá tenemos. Por ejemplo, con la absorción atómica nosotros tenemos unos límites de 0,8 a 1,5. Para ICP óptico tenemos de 1,1. Y si bien es cierto, vemos que las técnicas más sensibles son la de horno de grafito y la de ICP masa, ¿no? Ahora, podríamos decir, por ejemplo, que yo acá para este chocolate con 0,1 podría medirlo con ICP, ¿no? Un poquito difícil, ¿no? Las únicas técnicas que me podrían servir, la de absorción atómica y la de ICP masas. Y más aún, nosotros decimos acá 0,1. Nosotros cuando tomamos una muestra o cuando nos viene el producto, ya sea de chocolate, ya sea el propio cacao, lo pulverizamos y todo, digestamos. Nosotros tomamos una parte nada más y esa parte más aún lo tenemos que diluir, ¿no? Porque se digesta con ácido y se lleva a una dilución, ¿no? Y si póngase que tenga un valor pongamos que el chocolate tenga el valor de 0,1 y dentro de toda la dilución se divide en 100 partes, en realidad el resultado que se va a ver es de 0,001, ¿no? Y si vemos 0,001, no lo vamos a poder ver incluso con el horno de grafito. Entonces tenemos que ver la técnica de ICP+. Por eso, por lo general, la técnica más empleada, más usada para este tipo de mediciones, más aún de metales tóxicos y que son en bajas concentraciones, se utilizan lo que es el ICP masa, ¿no? Ahora vamos a hablar ya del último aspecto que es la calibración. La calibración es un término para mí que es muy importante. Bueno, los otros términos también, pero tanto la calibración como incertidumbre son dos aspectos muy importantes que es esencial conocerlas, ¿no? Ya que la calibración en realidad conlleva dos partes. Una primera parte donde se va a relacionar, tal como lo dice el BIM. Primero relaciona las dos partes, los valores y su incertidumbre, y sus incertidumbres asociadas a partir de los patrones. Esto quiere decir a los valores de los materiales de referencia que se utilizan, ¿no? Y las correspondientes indicaciones de las incertidumbres en una segunda etapa, utilización de información para establecer una relación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En una primera etapa nosotros tenemos los materiales de referencia ya una vez que nosotros tenemos el material de referencia, preparamos y obtenemos los estándares de calibración. Estos estándares de calibración son pasados por el equipo que me va a medir. El equipo me arroja una respuesta, ¿no? Las respuestas son proporcionales a la cantidad, ¿no? Si yo tengo 0,1 no sé, de cadmio, 0,1 miligramo por kilogramo de cadmio me va a dar un valor de respuesta. Y ahí tengo 0,2 miligramos por kilogramo de cadmio, me da otra respuesta que tiene que ser probablemente el doble, ¿no? La respuesta del doble que me dio para la anterior, y así sucesivamente. Tengo los valores de los estándares de calibración y los valores de respuesta. Ahora, ¿qué hago con esos valores? Y lógicamente cada valor, tanto del estándar de calibración como de las respuestas, tienen incertidumbres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo subsiguiente que hago en la siguiente etapa? Relaciono esos valores. Relaciono esos valores y hay una función de calibración, ¿no? Por eso que se dice que tiene dos partes.
como ya les expliqué, la primera parte a tomar en cuenta, y es muy importante, los estándares de calibración y las respuestas. Más adelante vamos a ver por qué es muy importante el estándar de calibración, porque por ahí, bueno, en algunos ensayos de actitud, por ahí he visto algunos errores con respecto a los estándares de calibración que se utilizan, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, ¿no? La primera parte, los estándares, las señales y las incertidumbres que me dan. La segunda parte es establecer la relación que hay entre ellos, ¿no? Mediante una función de calibración. Entonces, eso es básicamente lo que es el concepto de calibración, ¿no? Y con la función de calibración yo voy a poder determinar o voy a poder establecer el valor del contenido, en este caso de analito, de mi muestra que estoy ensayando o analizando, ¿no? Entonces, eso es básicamente calibración. Y eso, la calibración es parte de lo que es la trazabilidad metrológica, como ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, la calibración en mediciones químicas, como ya les he comentado, bueno, un poco es la relación que asocia las respuestas instrumentales, en medición química, ¿no? Relaciona las respuestas instrumentales y los valores de concentración del analito en los estándares de calibración y sus respectivas incertidumbres, ya les había mencionado esto. Mm, lo que obtenemos mediante ellos es una función de calibración, esto también. Ahora, ¿y cómo tenemos la relación que hay entre los dos, ¿no? Utilizamos métodos estadísticos, ya vamos a ver que el método estadístico más utilizado y de repente el más común es el método de mínimos cuadrados, pero para utilizar mínimos cuadrados hay ciertos criterios que hay que cumplir, ¿no? Y esos son los criterios que hay que tener en cuenta. La función de calibración por lo general, y es la que más se utiliza, es una línea recta, ¿no? O lo que se denomina una curva de calibración, ¿no? Ahora, hay calibración de tres, en realidad las metodologías, por lo general ya las metodologías normalizadas, te dicen, en algunos casos utiliza 5 estándares de calibración, otros 6 estándares de calibración, pero en realidad mucho de esto va a depender de en realidad tú cómo valides tu método, ¿no? Porque todos estos aspectos que se toman en cuenta, que tienen la metodología, estos aspectos son primero validados, ¿no? Y si tu validación es satisfactoria y cumple con todos los requisitos, en realidad tú los estándares de calibración que debes utilizar es lo que te ha arrojado tu validación, ¿no? Porque sabes que con ella vas a obtener un resultado adecuado mediante una incertidumbre adecuada para este tipo de metodología validada, ¿no? Entonces, por eso que con respecto a lo que es puntos de calibración, en realidad mucho depende de lo que es la validación, ¿no? Pero en realidad hay algunos métodos o hay gente que trabaja con 3 estándares de calibración. Por eso que acá dentro de esta presentación he tratado de 3 a más estándares de calibración, ¿no? Que es, como les comento, que la más utilizada. La función de calibración describe la relación que hay en los valores X e Y con cada estándar de calibración. La variable Y es la dependiente y la X es la independiente. Y bueno, y se trata de ajustar, ¿no? Con el mejor, con la mejor herramienta estadística, en este caso es el de mínimos cuadrados, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? Que el siguiente es muy conocido, el mínimos cuadrados ordinarios más aún, ¿no? Ahora, esto sí es muy importante porque aquí he visto donde quizás es lo que muchos cometen, hay muchos errores al respecto, ¿no? Porque para aplicar mínimos cuadrados, para obtener una función de calibración por mínimos cuadrados, lo que nos dice mínimos cuadrados es lo siguiente. Primero, que dice que los errores asociados en X deben ser mucho menores que los errores asociados en Y, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, que los errores asociados en X es referente al estándar de calibración. ¿Y quién me da el error asociado con respecto al estándar de calibración? Me lo da la incertidumbre del material de referencia, ¿no? Entonces, por eso que les comentaba
que es muy importante saber el material de referencia que se utiliza para calibrar, porque su incertidumbre va a ser en este caso utilizada o en este caso despreciada por el método de mínimos cuadrados, ¿no? Para emplear el método de mínimos cuadrados. Entonces, en el eje X, el material de referencia que se utiliza tiene que tener un error mucho menor que en Y. En Y nosotros sabemos que los errores por lo general son grandes, ¿no? Los errores son alrededor del 2%, el 3%. ¿Por qué? Porque es la respuesta instrumental, y la respuesta instrumental está asociada a la deriva, está asociada a una serie de factores, ¿no? Entonces, siempre la respuesta en Y es pero ¿qué es mucho mayor? Pero ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Ha ido ocurriendo. Cada vez se obtienen equipos más sofisticados, ¿no? Y en el cuales los equipos cada vez tienen una mejor precisión incluso de la medición. Y por ende la precisión con el tiempo ha ido bajando en algunos casos con algún tipo de equipamiento, ¿no? Entonces por eso es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque incluso hay equipos que te arrojan errores relativos dentro del 1%, ¿no? Y si tu material de referencia, el certificado que utilizas, está dentro del 1%, entonces sería correcto utilizar mínimos cuadrados. Probablemente no, ¿no? Porque el mínimos cuadrados te da esta condicional, que el error en Y tiene que ser mucho menor que el error, que diga que el error en X tiene que ser mucho menor que el error en Y. Es un aspecto a tomar en cuenta. Otro aspecto a tomar en cuenta es que los errores asociados a la variable Y eh, tienen que tener una distribución normal. Eso en realidad algunos por ahí como que quizás no se evalúan o es un poco complicado, ¿no? Pero es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es la evaluación. Y el otro es la homocedasticidad o lo que es la homogeneidad de varianzas, ¿no? Eh, que nos dice que las varianzas en el eje Y de los valores tienen que ser iguales, ¿no? O tienen que ser iguales. Entonces, también, bueno, para lo que es la distribución normal y para lo que es la homogeneidad de varianza, hay test estadísticos que se utilizan para evaluar esto, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas cosas que nos dice esta herramienta estadística cuando uno la quiere utilizar, ¿no? Que quizás no es, en algunos casos se obvia y por ende por ahí podemos tener un error al final cuando se obtiene un resultado, ¿no? Bueno, el método de mínimos cuadrados, bueno, ya como es muy conocido, ¿no? Nos da lo que es la función de calibración, en el cual nosotros podemos determinar la concentración de la muestra que estamos analizando, ¿no? Entonces esto es muy clásico, muy conocido, ¿no? Bueno, tenemos lo que es la pendiente, o tenemos lo que es el intercepto, ¿no? Y podemos determinar nuestra función de calibración. Bueno, y para lo que es la incertidumbre, también ya es muy conocido, esto ya ha sido desarrollado, tenemos una ecuación que nos permite determinar la incertidumbre, viene por una curva de calibrado, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? General, ¿no? Hay otros, ya para terminar, hay otros dos formas de, también de calibrar, ¿no? Con uno o dos estándares de calibrado. Quizás esto no es muy común en laboratorios de servicio, ¿no? Pero es muy utilizado en laboratorios de metrología. Es muy utilizado con uno o dos estándares de calibración. Esto quizás lo encuentran en la 11095, es una norma ISO, es una norma un poco antigua, pero se utiliza bastante en laboratorios de metrología, ¿no? Bueno, con un punto de calibración, lógicamente se utiliza tan solo un estándar de calibración, pero por lo general esto va asociado con otros criterios, ¿no? No solo se utiliza un estándar y con este mido, ¿no?
No, no, no. Esto generalmente va asociado primeramente con otros criterios, por ejemplo, del emparejamiento de matriz o exact matching, como le llaman, o también va asociado con un estándar interno, o también va asociado con, por ejemplo, la dilución isotópica. La dilución isotópica se utiliza tan solo un punto de calibración nada más. Entonces, va asociado con otros criterios que también, que de repente hacen un poquito tediosa su uso, ¿no? Por eso de repente no es muy utilizado en laboratorios de rutina, ¿no? Y la otra es con un punto de calibración y con dos puntos de calibración, o más conocido como la curva bracketing. En este caso, el resultado, más o menos uno tiene que conocer el resultado del analito y se construyen dos puntos de calibración, uno por encima, lo más cercano posible, y otro por debajo, lo más cercano posible. Esto generalmente se utiliza cuando dentro de un rango lineal, ¿no? Hay ciertas zonas que nosotros sospechamos que no hay linealidad. Entonces, trabajamos con esto. Trabajamos con esto, con esta curva bracketing, pero esto sí requiere de muchas mediciones. Y también va asociado, como le digo, a estos aspectos de emparejamiento de matriz, estos aspectos de estándar interno, o también eso es utilizado en dilución isotópica. Muy poco he visto, pero sí también sé que por ahí han utilizado con dilución isotópica, ¿no? Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un desarrollo que hizo el NIS. Con esto el NIS desarrolla lo que son los materiales de referencia monoelementales. Nosotros también lo estuvimos desarrollando, ¿no? Para futuramente también sacar lo que son los materiales de referencia monoelementales, ¿no? Con un solo estándar, con un solo estándar de calibración. Y esto es lo que es con dos estándares de calibración. Esto en realidad lo han desarrollado muchos también, pero acá tenemos un ejemplo del CENAM, que desarrolló ha desarrollado o ha certificado materiales de referencia, en este caso de arsénico, con la curva más conocida como la curva bracketing, ¿no? Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elmer, por la presentación. Realmente muy, muy interesante. Creo que has abarcado temas muy importantes para los asistentes. Aprovechamos la oportunidad también para comentarles que esta presentación tiene una segunda parte que será en fecha próxima y que avisaremos también oportunamente. Tenemos unas preguntas. No sé si Elmer quieres que te las dicte o tú las puedes ver en tu pantalla, en la parte de preguntas y respuestas y también en el chat. ¿Cómo prefieres proceder? Si quieres las leo, no hay problema. Sí, Listo, por favor. yo puedo ver acá algunas. Sí, acá veo algunas preguntas. Sí, a ver, bueno, la primera pregunta dice la posibilidad de contar con las diapositivas porque para mi equipo de trabajo sería un referente. Bueno, eso creo que contigo, Ricardo, ¿no? Creo que tú eres el que puedes ver ese Sí, tema, ¿no? aprovecho en comentar nuevamente a los asistentes que tanto el video como la presentación realizada por él me va a estar en posición suya muy pronto, o en las próximas horas o mañana a través de nuestra web, y les enviaremos un correo electrónico a todos los participantes informándoles cuando ya esté listo. Gracias. Ya. Hay otra pregunta que dice, buenos días, mi pregunta es, ¿hay relación directa entre la cantidad de cadmio detectado en los chocolates y el contenido en el grano de cacao, según los protocolos de trazabilidad realizada? En realidad, lógicamente, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque eh, si bien es cierto, para el insumo para un chocolate es el cacao, ¿no? Pero en este caso el cacao depende de la proporción, ¿no? En algunos casos se utiliza, bueno, según la normativa, el 30%, el 50%, el 60%. Entonces, dependiendo la cantidad de cadmio que tenga, en este caso el cacao, la materia prima en bruta, lógicamente va a incidir en el producto final, ¿no? Porque el cadmio, si ya está dentro del producto, es difícil que pueda ser retirado, sacado, ¿no? Es un poco complicado eso, porque no es, incluso si se pudiera hacer, requiere de mucha tecnología, requiere de repente utilizar algunos solventes y ya no sería muy adecuado, ¿no? Entonces, yo pienso que sí hay una incidencia entre el contenido
el contenido de cadmio la materia prima, en el cacao, que va a incidir en el producto final, que es el chocolate, ¿no? Después... Elmer, por ejemplo, sería bueno que destaques la importancia de que los laboratorios realicen estas o demuestren su competencia técnica a través de los ensayos de aptitud, el uso de materiales de referencia. Sería muy bueno que enfatices esta importancia. Ah, ya, perfecto, sí, sí, está bien, Ricardo. Sí, bueno, como les comentaba y como he dicho en la presentación, ¿no? Es muy importante, por eso, para el usuario final o para el productor, ¿no? Que va a vender, es muy importante saber que el laboratorio, quien me va a realizar la medición o quien me está dando el valor, haya pasado por todos estos aspectos, primero de acreditación que les piden que tenga que haya pasado por un ensayo de aptitud, ¿no? Entonces, y el ensayo de aptitud en realidad se convierte en una herramienta importante para ver el desempeño del laboratorio, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber, y yo como usuario, si yo voy a un laboratorio, tengo que saber primeramente, y creo que se puede pedir, ¿no? Al laboratorio, ¿sabes qué? ¿Cuántos has participado en ensayos de aptitud? ¿Cuántos ensayos de aptitud has participado? Y yo quiero, por ejemplo, en esta matriz, ¿has participado en esa matriz? Por eso es muy importante. Y para el laboratorio también, ¿no? Porque para el laboratorio saber cómo en el tiempo está siendo satisfactorio su desempeño, ¿no? Porque, como le digo, hay muchos aspectos que conllevan la medición. Los aspectos del personal, los aspectos de equipamiento, los aspectos de condiciones ambientales que pueden hacer que la medición varíe en el tiempo, ¿no? Y entonces, una de las formas de poder también saber cómo uno está manejándose en el tiempo es a través de los ensayos de aptitud, ¿no? Los ensayos de aptitud también en algunos casos nos nos permite establecer una incertidumbre de medición. Pero eso es otro enfoque que ahorita de repente no lo he comentado y no lo vamos a ver, porque para la estimación de la incertidumbre hay dos enfoques, el enfoque que es el bottom-up y el enfoque top-down. El enfoque bottom-up o el enfoque el enfoque de la GAM, que también está en el Eurachem, es un enfoque muy conocido y es un enfoque, en nuestro caso, es un enfoque que nos permite saber cuál es la influencia de cada parámetro. Pero también les hago conocer que hay otro enfoque que es el top-down, que ya se está diseminando, que es un enfoque muy práctico, pero que este enfoque requiere de mucho conocimiento, de mucha medición y por ende uno de los factores, o una de las herramientas con los cuales te permite determinar la incertidumbre es a través de la participación en ensayos de aptitud, ¿no? Es otro enfoque que de repente después, en otra presentación futura, de repente les puedo comentar, ¿no? Y ya, Muchas gracias. Sí, y sí, sigue, para por un favor, sí. poquito más recalcar, y todo esto conlleva el uso de materiales de referencia. Lógicamente, para validar el método, para saber que el método está marchando, para saber que el método está trabajando, se requiere emplear un material de referencia quizás de la misma matriz. Entonces, si yo voy a medir cadmio en cacao, entonces para yo poder medir o para validar mi método, requiero de una matriz de cadmio en cacao. Por eso es muy importante esto del material de referencia certificado y de matriz, ¿no? Como les comenté, también hay muy pocos en el mundo. Quizás el único que es con respecto a la materia prima es el del BAM que han desarrollado. Entonces, pero ya hay muchos trabajos. Ahorita, como les comentaba, el INM Colombia está trabajando a pasos agigantados. Nosotros con ellos estamos también teniendo muchas relaciones para nosotros también tener en un futuro no muy largo, ¿no? Tener un material de referencia certificado, lógicamente con el apoyo del proyecto también, ¿no? O NUDI, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y vamos en ese trabajo, ¿no? Y otro aspecto que les quería comentar también era que nosotros estamos desarrollando este ensayo de aptitud de cacao en polvo, ya es porque es un cacao en polvo, pero tenemos el objetivo de a futuro desarrollar un ensayo de aptitud, pero que sea en la matriz, ya en el grano de cacao.
y ya este es un trabajo ya más amplio, más que nosotros tenemos esa mira de por lo menos realizarlo de acá en un año más, ¿no? Pero esto, y en este ensayo de aptitud vamos a tratar de contemplar lo que es muestreo, que la incertidumbre de muestreo es muy importante, ¿no? Ya también de repente, futuramente le hablemos de lo que es la incertidumbre de muestreo, ¿no? Eso quería acotar un poco. Muchas gracias, Elmer. Han habido, bueno, hay más preguntas técnicas muy interesantes. Te voy a pasar a leer algunas. Eh, Preguntan si hay algún material de referencia y calibración de la metodología de determinación de cacao disponible en muestras de suelos. Ya. En realidad, no, en realidad para suelos hay muchas metodologías. Hay, por ejemplo, metodología de EPA. He visto que hay una metodología para netamente suelos. Pero ahora, para suelos, si uno quiere medir un suelo, en este caso un suelo agrícola, uno tendría que tener un material de referencia de suelo agrícola. Y que yo sepa de suelo agrícola, no hay muchos materiales. Yo si hay, son muy pocos. Y en realidad también es algo que de repente nosotros en un futuro nos llevemos a desarrollar esto, ¿no? Eh, no solo en este caso tendría que ver lo que es el tema suelos, también probablemente en hojas, probablemente, no sé, al margen del fruto, ¿no? En hojas, como le comento. Entonces, es algo que de repente futuramente desarrollemos, pero que yo sepa, no hay mucho, no hay. Y si es que hay, habrá uno que otro, pero que yo sepa, no hay. O también, si es que hay, pero de otro tipo de matriz. Yo sé que, por ejemplo, hay materiales de referencia certificados que ha desarrollado el NIS, pero en un suelo que es de Montana, que le llaman, un suelo de Estados Unidos, ¿no? Pero que no, si bien es cierto, se puede utilizar para validar el método, pero lo más adecuado sería un suelo agrícola, ¿no? Entonces, por ahí como que no nos ayuda mucho, ¿no? Es lo que por ahí te puedo comentar. Muchas gracias. A los participantes, estamos priorizando las preguntas que son más técnicas respecto a calibración y cadmio, cacao. Hay preguntas que son un poquito más relacionadas con la agricultura, que probablemente Elmer no esté tan al tanto. Pero a ver, hay una pregunta que también es bien interesante. Eh, Indica, ¿estos análisis de medición permiten conocer las fuentes contaminantes o solo determinan los parámetros de medición del cadmio en cacao? En realidad, este análisis es puntual, ¿no? O sea, la forma ahorita de la metodología que te digo, o de la presentación de lo que he tratado, es acerca de la medición de cadmio en cacao. Pero, pero al margen de eso, en realidad, si con una sola digestión yo puedo medir, de repente amplío mi metodología y yo puedo medir, no sé, la propia matriz de cacao puedo medir arsénico, puedo medir, no sé, plomo, puedo medir mercurio, que también son elementos tóxicos, ¿no? Entonces, yo puedo ampliar mi metodología y puedo ver estos otros. Pero ahora, ¿por qué nos centramos más en cadmio? Porque cadmio ahorita es un tema netamente regulatorio, ¿no? Y más aún, como nosotros somos un país exportador, y más aún hacia la Unión Europea y nuestro otro mercado, Estados Unidos, ¿no? Entonces, es lo que ahorita están regulando. Quizás sería bueno también en un futuro de repente irnos a ampliar más hacia otros metales que son nocivos, ¿no? Como el arsénico, el plomo y el mercurio, que en realidad esos nosotros ya lo hemos venido trabajando. Por ejemplo, el mercurio hemos venido trabajando bastante en lo que son productos hidrobiológicos, porque sabemos que ahí se bioacumulan bastante, ¿no? Entonces, es un poco lo que te puedo ahí mencionar, ¿no? Muchas gracias. Para terminar, un par de preguntas, una que es muy específica, pero a ver, ojalá que la podamos responder. ¿Cuánto sería el margen de diferencia aceptado en ppm de cadmio de una muestra de suelo analizada en dos laboratorios como para ser considerada aceptable y confiable? En realidad, la confiabilidad y aceptar un valor mucho depende, primero, que el laboratorio, si nosotros vamos a un laboratorio acreditado, sabemos que el laboratorio, ese resultado ha pasado por un sistema de calidad.
¿ya? Entonces tenemos un valor. Ahora, el siguiente aspecto que me voy es la incertidumbre. Tiene una incertidumbre. Me voy al otro laboratorio, me da un valor y su incertidumbre. Entonces, con el valor y con la incertidumbre yo los puedo comparar. Hay herramientas estadísticas que te permiten comparar. Si esa herramienta estadística que te permite comparar sale que son satisfactorios, entonces quiere decir que son comparables. Al margen de que, por ejemplo, un valor te salga 5 y el otro valor, por ejemplo, te salga 6. Si estamos yéndonos a casos un poquito extremos, si un valor te sale 5 y el otro valor te sale 6, y del valor 6 su incertidumbre, por ejemplo, es 1.5 y el valor 5 es 0.5. Entonces, si tú los vas a comparar, van a ser, probablemente van a ser comparables con la herramienta estadística, ¿no? Te va a salir menor a 1, que la herramienta estadística que generalmente se utiliza es el error normalizado. Tú las comparas, tanto valores con incertidumbres, y te sale menor a 1, sale comparable. Pero ahí siempre queda una duda, ¿no? ¿Por qué un valor con 5 y 0.5 y valor 6 con 1.5? Entonces ya ahí va otro aspecto a tallar, ¿no? Tú dirías, ya, pero el valor de 6 tiene 1.5 y 1.5 es alrededor del ¿cuánto? Es alrededor casi del 25% de mi valor, ¿no? Entonces, esto y el otro, 5, 0.5 es alrededor del 10%. Ah, ya. Entonces, probablemente este que tenga 6 y 1.5, su incertidumbre es tan grande, entonces quiere decir que la propia medición conlleva muchos errores, que su incertidumbre es mucho más grande y que el laboratorio, eso es lo que te puede reportar. Y en cambio, si yo me voy a 5 y 0.5, podría decir que probablemente este valor, este este valor es un poquito más adecuado, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la incertidumbre refleja la calidad de la medición. Por eso siempre es importante tomar en cuenta cuando me dan un valor, la incertidumbre. Para poder hacer términos de comparación, utilizar la incertidumbre. Muchas gracias, Elmer. Y la última pregunta, que creo que pues, va a ser de interés de varios asistentes, es ¿cuál sería el proceso inmediato para que un laboratorio, en este caso preguntan, un laboratorio de una universidad pública se pueda acreditar ante INACAL con respecto a diversos protocolos para analizar suelos y plantas? Ya. Mira, eso es un tema más que tiene que ver con lo que es acreditación, pero por ahí te puedo comentar algo. Bueno, para primeramente uno acreditarse, es importante, bueno, entra a la página web del INACAL y ahí vas a encontrar en la parte de acreditación todo el detalle que te da todo el detalle que te da acreditación para que un laboratorio se pueda acreditar. Ese es un punto. Pero yo particularmente te pondría una recomendación si es que ya uno tiene esos fines, porque lo que te pide acreditación es ya netamente ya cosas más documentarias, ya cosas cosas más para que lógicamente ellos te acrediten, ¿no? Pero si tú te vas a acreditar, la norma base de acreditación es la 17025. Entonces, si uno ya tiene más o menos un conocimiento de la 17025 y la metodología que tú quieres, eh, eh, ya lo has desarrollado y dentro de tu sistema de calidad, en base a la 17025, tu metodología has establecido, entonces probablemente ya tienes un gran avance. Ya tienes un gran avance y los otros aspectos de acreditación ya serán mucho más fáciles, ¿no? Entonces, si quieres, si es un laboratorio que no tiene todavía ningún conocimiento, ¿no? De la 17025, probablemente sería recomendable revisar, porque en base a eso es lo que acredita INACAL. En este caso, para métodos de ensayo, estamos hablando de métodos de ensayo, en este caso, en base a eso es lo acredita INACAL, y de ahí lo subsiguiente puede ser a través de la página web del INACAL o de repente si se puede contactar con alguien de INACAL que les puede dar de repente toda la información al respecto de cómo se pueden acreditar los laboratorios. Listo, muchísimas gracias, Elmer. Por nuestro lado, comentar, ¿no? A Elmer y también a los asistentes que uno de los objetivos del proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao en el Perú es precisamente fortalecer las capacidades de la Dirección de Metrología de INACAL y que dentro de poco tiempo esta dirección pueda brindar los servicios
que fortalezcan estas cadenas. Finalmente, a nombre del programa global de calidad y estándares y el programa de alianzas para países del Perú, Amos de UNUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, les agradecemos bastante su participación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer los siguientes eventos que realizaremos. Muy buenos días.